Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos acompaña después de varios meses nuestro compañero de programa Bill Wall para abordar temas económicos locales e internacionales. Bueno, hemos hablado en nuestros programas sobre cómo, a pesar de la fuerte crisis sanitaria y económica en el país, se avisora, ¿verdad?, un panorama de recuperación por las reacciones de la economía local e internacional también en los últimos meses. Principalmente el reflejo de la economía norteamericana con las remesas, inversiones, nos ha dejado un buen sabor. Pero otras economías, otros economistas tremendistas también dicen que lejos de salir de la crisis, el mundo va a tener una gran complicación producto del volumen de la deuda mundial más alta que nunca y la inflación provocada por los altos precios de los commodities, principalmente el petróleo, y el recalentamiento de las economías. Bueno, dicen que alta inflación, alto desempleo, tipos de intereses altos, todo esto puede crear pues un panorama complicado. La Reserva Federal de los Estados Unidos ha anunciado una posible subida de los intereses provocada por el índice de inflación. Otro factor importante, amigos, que deja una marca posible en la recuperación es la poca calificación tecnológica de la población activa en nuestro país y en el mundo. Me refiero a que por la automatización de las tareas hay una parte de la población que ya no va a poder acceder a un puesto de trabajo porque las capacidades y habilidades que requieren los nuevos puestos de trabajo no las tienen. He leído que en Estados Unidos y algunos países de Europa principalmente quedan vacantes puestos de trabajo, aunque existe mucho desempleo también. Esto quiere decir que las personas que van a solicitar estos trabajos tienen poca calificación y principalmente esta situación se da en los mayores de cierta edad por las nuevas tecnologías. También en nuestro país pasa esto. Esto provoca una diferencia abismal entre los sueldos del personal más calificado y a la vez recarga el sistema de bienestar social, o sea, la seguridad social, que al final todo esto provoca más deuda. Bueno, son muchos los temas que yo quiero tratar hoy y aprovecho para conversar con Bill Wall, un gran conversador, y voy a dejarle la palabra a él, que definitivamente tendrá muchos análisis que hacer en cuanto a estos temas económicos y el mundo, y también hablar un poco sobre la nueva ley de mercado de valores. Bill, bienvenido. Bienvenido. Tú me has dicho que yo soy un hablador, dijiste algo en hablador. Del mercado. Un hablador. No, por si acaso no, pero quiero saber porque entonces. Pero no un hablador. Quiero ver. No un hablador, sino un gran hablador. Conversador. Eso es lo que pasa. Bill, cambio el término. Un gran conversador. No, digo eso porque tú sabes, si tengo que hablar como un hablador, pues cambio, ¿no? La forma de enfocar los temas. Ay, bueno, qué bueno está esto. ¿Cómo está? Hacía tiempo que no estábamos. Caramba, Bill, sí, mucho tiempo que no te veía, incluso fuera de cámara. Sí, es verdad, hacía tiempo que no. Pero bueno, aquí estamos. Dijiste varias cosas muy interesantes, muy reales. La última es la preocupación de todo el mundo. Esta pandemia ha traído unos cambios violentos en todo, ¿no? La forma de trabajar, en la forma de vender, en la forma de aprender, los estudios, el colegio. Cambió todo, los parámetros sociales a los cuales estamos acostumbrados. En un mundo que afortunadamente tenemos muchas cosas que no son necesarias, pero que nosotros las hemos hecho necesarias. En fin, pero si analizas bien, esto ha sucedido durante toda la vida del ser humano, ¿no? En la evolución, sí. En su evolución, que han habido situaciones que obligan a cambios dramáticos. No me voy a ir muy lejos, pero, por ejemplo, la revolución industrial del siglo XVIII, siglo XVII... Fue un cambio dramático, muy dramático para su época. Bueno, pero eliminó muchas cosas. Entró las máquinas a vapor, en fin, y todo esto hizo que muchísimas labores, muchísimos trabajos que eran mayormente manuales, pues desaparecieron. Luego, en el siglo XIX también lo vimos y, claro, ya con la introducción de la energía eléctrica, el telégrafo a mediados del siglo XIX, todo eso cambió de alguna manera muy obvia y de otras muy sutiles, ¿no? La forma de vivir. Y luego las guerras, ¿no? Sobre todo en el siglo pasado,
En la Primera Guerra Mundial hubo mucha destrucción, pero de ella, interesantemente, es durante la guerra donde se obtienen los mayores adelantos científicos en muchos casos, ¿no? Los armamentos obligan entonces a inventar medios de hacer la producción más rápida, hay más necesidad de equipo, porque se están jugando la nacionalidad, el país, porque lo invaden, lo que sea, y ahí aparecen pues una serie de elementos. Y la Segunda Guerra Mundial igual. Ahí sale, por ejemplo, los aviones a reacción, ahí salen los cohetes que dirigían los alemanes, el B-1, B-2 a Gran Bretaña, de ahí salió la exploración espacial, en fin, una situación que ha provocado cambio. La diferencia con esto es, primero, que no es una guerra, es una pandemia, más parecida a la de la influenza española del 18, que no fue española, simplemente que se detectó en España la primera vez, pero venía de la secuela de la Primera Guerra Mundial. Eso en aquel entonces, claro, un mundo menos desarrollado, un mundo con una salubridad muy inferior a la que tenemos hoy, con adelantos científicos, medicamentos y, en fin, muy limitados. Y entonces, pues, eso se extendió y claro, murieron muchas más personas que en esta, ¿no? Con un mundo mucho menos poblado también, ¿no? Claro. Y las comunicaciones más distantes, no había ese acercamiento que tenemos. Y claro, eso, el mundo venía de una guerra, esto fue adicional a la guerra, murieron mucha gente, pero en realidad fue como parte de la guerra, fue muy cerca y realmente el mundo progresó. Esto, la gran diferencia está en que en un mundo en las últimas décadas, que han habido cambios tan dramáticos y tan rápidos, ¿no? Esos cambios han sido tremendos, ¿no? De lo que era un teléfono que inclusive cuando yo era un niñito, pero habían teléfonos todavía que tenían la auricular y tenían en 2 piezas y entonces tú marcabas y tenía que ir a través de una central y cosas por el estilo, con clavijas, a lo que tenemos hoy, que ya no es un teléfono, ya es una computadora. Esto tiene más componente de computadora que cuando llegó el hombre a la luna primera vez. Es una cosa increíble y lo llevamos en el bolsillo. Entonces, en este mundo viene esta pandemia. Hoy tenemos 7.900 millones de habitantes y creciendo. Y claro, ya el mundo es muy diferente y esto hace que venga un cambio. Al tener que encerrarnos en las casas, viene un cambio. El cambio de que se trabaje en los hogares por medios de computadora, ¿no? A distancia y demás, eso ya venía. Eso se había hecho cuando salió la computadora portátil, que en algunos casos habían personas que podían trabajar de su casa y en otros casos, como el mío, en Toronto, en el Royal, yo, por ejemplo, podía tener una computadora que me daba una portátil y yo la podía llevar a mi casa los fines de semana y yo podía accesar mis archivos del banco, que era confidencial. Al banco le convenía porque entonces yo estaba trabajando fuera del banco. Claro. A mi esposa no le gustaba, por supuesto. En absoluto, porque además claro, éramos los dos y depender de mí para transporte y demás, pues no me podía dar muchas órdenes porque yo tenía como excusa que tenía este trabajo pendiente, ¿no? Pero, en fin, ya venía esa tendencia, ¿no? Y se decía que lo mismo que la computadora se habló, que no es verdad, de que eliminaría el papel, los documentos físicos, que no fue así, al contrario, ha creado más. Sí, es porque cierto. Lo que se olvidaron es que se imprime. Mucho más. Porque salió la impresora y la fotocopiadora, y hoy tú vas a un banco y va a cambiar un cheque y te lo fotocopian, y el pasaporte y la cédula y todo eso, que eso no se preveía, creía que ya debemos tener archivo. Pues pasa lo mismo en estos momentos. Gente que han ido a su casa y han encontrado cosas interesantes. Yo decía, yo puedo trabajar de mi casa, pero hay mucha gente que en su casa no mantiene la disciplina. O sea, el hecho de tú la mayoría, cambiarte, claro, porque es una autodisciplina muy difícil. No, y además te interrumpen también. Claro, si tienen muchas niños, distracciones. Si tienes un animal doméstico, el servicio. Y te llaman por teléfono. O sea, es difícil. Yo no creo que el rendimiento sea ni la mitad. No es. Lo que se pensaba era que económicamente tendría sentido porque las oficinas estaban mayormente concentradas, como lo están aún, en el centro de la ciudad. Sí. Los bienes raíces en el centro de la ciudad, costosísimos, no importa cuán alto sea. Y tú tenías el costo de transporte y el tiempo de transporte, ¿no? De conmutar de las afueras a la ciudad, que en algunos casos, digamos ciudades como Nueva York o como esas ciudades grandes, tú puedes pasarte una hora y pico en un tren para llegar al centro y buscar un contacto para llegar, en fin.
todo esto se pensó que sí, que sería ideal, no habría que hacer nada de eso y de tu casa podría, ¿verdad?, hacer todo esto. No olvidamos que el mundo requiere siempre, de alguna manera u otra, el contacto físico. El ser humano es un ser social y quedarse en la casa pues restringe. Y eso lo vivimos muy claramente durante la pandemia. Lo aprendimos. Claro, no pensamos en aquel entonces en los niños, porque los niños estaban supuestos a estar en la escuela y no hay problema. La mamá trabajaba, el papá también, dejaban los niños en el colegio, los recogían a la salida del trabajo, todo muy bonito, todo se veía como, ¿recuerda aquellos anuncios en la televisión en los años 50 que se veían a las amas de casa con una bata muy bonita y con un delantal precioso? Como no es la realidad, ¿te refieres? Todo. Y cuando estaban vendiendo, por ejemplo, las estufas eléctricas, las neveras, todo eléctrico y la batidora eléctrica, y venía alguien a venderle a lo mejor cualquier otro electrodoméstico y salía, ¡trin!, el timbre, y salía ya muy bien arreglada, todo, ¿verdad? Todo muy limpio. Todo muy real. ¿no? Como el cine, que los malos se vestían de blanco, sí, y los de negro los malos. Bueno, los buenos de blanco y los malos. Bueno, el hecho es que eso nos creímos que era así, que era lo ideal que vendría, ahorraría muchas cosas, combustible, en fin. Pero no fue así. No fue así. Y claro, a poco, por ejemplo, si tú trabajas en operación, por ejemplo, creativa, que tú tienes tu computadora y tú estás haciendo diseños, pues sí, tú puedes estar en tu casa y tú puedes estar con los diseños y tal. Si, como tú dijiste, no tienes niños pequeños que te molesten, si no te están llamando a la puerta para venderte una aspiradora, si no tiene interrupción, que hoy con estos teléfonos hay más interrupción que antes, porque no todo el mundo tenía teléfono. Y en la casa coge uno más los WhatsApp y demás, en la oficina uno se abstrae más también. Sí, porque antes era, hola, ¿cómo está? Mira, necesito esto, muy bien, pues nada, nos vemos mañana. Ahora es, me levanté esta mañana y vi el sol salir y cosas, ¿no? O sea que es mucho más complicado. Entonces, pero lo que sí ha surgido en esto es que como ha afectado todo, no solamente un sector de la economía, un sector industrial determinado, sino que ha afectado toda la familia. Y entonces ha afectado también los hogares. Y ahora tenemos que los niños han tenido que seguir sus cursos en la casa. Y los padres tener que dar asesoría. Y los padres supuestamente vigilar a esos niños. Entonces, Bill, ahí viene lo que estaba diciendo, que no, ni todos los padres están en capacidad de ayudar a los niños con la computadora, ni todos los empleados están en capacidad de hacer teletrabajo porque no lo saben. Ahora bien, lo que sí se ha implementado ha sido que los usuarios o clientes sí ya están, por ejemplo, las transacciones bancarias, el pago de los servicios, la luz, el teléfono, los impuestos, ya la gente no se desplaza a los sitios, sino que lo hace por... Bueno, no se desplazan tanto, pero hay un vacío. Por ejemplo, si tú quieres hacer una transacción y no te responde el equipo, o te equivocas o tu equipo no responde, entonces te ves en una situación donde estás acostumbrada a darle un botón para pagar, pero ahora tiene un dilema, o se cae el internet, ¿verdad? Y da la casualidad que tú vas al banco y te vas a encontrar que los que te atienden no conocen mucho del sistema bancario, porque dependen de un sistema que ellos no entienden. Por consiguiente, si el sistema no te permite hacer la transacción, la respuesta es, bueno, es que el sistema no lo permite. Y no hay manera que te salga del sistema. Entonces, ha habido una ventaja, pero hay una desventaja. Lo que, claro, se acelera el volumen de transacciones y está supuesto a haber más exactitud en eso, pero has perdido la individual. O sea, lo que pasó con la banca que surge, mayormente se entiende, la banca moderna en Italia, en la Edad Media, era el contacto personal. Yo conocí con quién yo trato. Ese era el lema de los bancos siempre. Conoce con quién tratas. Bueno, de hecho todavía. Aunque... Pero tú eres un número ahora. Sí. Entonces, tú llegas al banco y a lo mejor se ha pasado un mes que no ha entrado al banco para nada, que ha estado haciendo sus transacciones, y tú llegas al banco y ¿quién es usted? Ah, yo soy... como no, señora, y te saluda muy bien, pero todavía no saben quién tú eres. Es decir, no hemos mecanizado demasiado, pero lo que ha pasado ahora, diferente a antes, aunque tengamos esos medios que han ayudado, es que no todo el mundo maneja esos equipos. Y no solamente, digamos, la gente de pocos medios económicos, sino todas. Hay personas que no le encaja en la mente manejar computadoras, tan sencillo como eso. Y no entienden. Y no tienen a quien preguntarle, oye, mira, ¿qué pongo aquí? Lo otro es los niños. Los niños, indudablemente, para mí han sido los que más han sufrido. Se piensan siempre que
los adultos mayores, yo no conozco muchos adultos menores, pero adultos mayores que en realidad sí hay que protegerlo por la salud, por la edad, por lo que fuera, y porque muchos de ellos no manejan tampoco estos equipos sofisticados. Pero ¿Son los que más realmente, han sufrido en este sentido? no, los que más han sufrido son los niños, porque esas personas siempre tienen a alguien que le puede ayudar, un nieto, un algo que aparecen y de alguna manera. Pero el problema es el niño, sobre todo los primeros 12 a 15 años, porque en esa edad están aprendiendo también a socializarse, Sí, y está aprendiendo a ha sido compartir, terrible. a trabajar con los amiguitos. Y una cosa es que el niño se distraiga viendo televisión, un programa de Mickey Mouse, por ejemplo, y que tú le tengas que decir, oye, ya tienes que almorzar, deja eso. Pero está aburrido. Yo he visto, por ejemplo, a mi nieta y a veces que está viendo eso y otras veces se distrae, pero eso no le hace diferencia. Pero cuando tú tienes que aprender en una computadora y tienes que estar concentrado y te envían, por ejemplo, como en Canadá lo hacen constantemente, pruebas para que tú respondas. La maestra, aquí tiene el caso de mi hija, que también es profesora, pero a otro nivel, tenía que estar desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde disponible. Y amén de ella hacer los programas y que los muchachos, por ejemplo, ella lo veía en Zoom, que los muchachos le contestaran y respondieran. A lo mejor habían 3 muchachos o había 10 muchachos, porque a veces no iban. O sea, no se ponían en la computadora. Entonces tú haces la prueba. La prueba. Tienes que esperar por si no lo entienden, ¿verdad? Que te puedan notificar. Entonces, otra llamada eran de los padres, que a veces la madre decía, oye, mi hijo parece que no entiende, y tú tienes que estar diciendo, bueno, señora, es que todo ese tipo de cosas. Por otro lado, aquí hubo algo que nunca entendí, que los padres iban a contribuir a la enseñanza de los hijos directamente. Los padres no están preparados para enseñar a nadie, y al menos que den orden. Además trabajan. Es que no pueden además. Es que aunque tenga el tiempo, los padres son los peores maestros, porque entra la pasión, lo emotivo, y están acostumbrados a dirigir los niños, aún en el mundo moderno. Oye, muchachos, esto tiene que hacerlo, son órdenes que dan. Entonces, eso no es para el niño, que tiene que tener toda la paciencia del mundo. Tienes que entender cuando el niño requiere un refuerzo en parte de la materia que está aprendiendo, o la distracción lo tiene que cubrir. Eso requiere mucha paciencia, y si además de eso tiene también que te están llamando, el almuerzo, esa es la que se queda en casa. Sí. Pero en las sociedades desarrolladas, y cada día más en República Dominicana, la mujer también trabaja. Entonces, la clase media o clase media alta puede tener alguien de servicio en la casa, sí, pero esa persona no es adecuada para enseñar nada. Por supuesto. El niño es lo que lo enseña a ella en muchos casos. En segundo lugar, el niño se aburre. El niño no puede estar tantas horas, y se ha descubierto en estudios que se han hecho psicológicos que los niños salen estresados de todo este ejercicio, esa tensión ante una computadora. El niño, por naturaleza, no puede concentrarse por mucho tiempo porque hay mucha distracción. Por eso en la clase tú puedes distraer con otra cosa, mostrar otra cosa, y el niño pues... Pero tú te das cuenta que una mosca que pasa, ya el niño está mirando, o si a alguien se le cayó un papel, ya se distrae. O sea, esa concentración que se consigue en el aula. No, en el aula. Porque tú puedes corregirlo, tú puedes decir, bueno, niño, vamos aquí, pero ahí no, porque tú tienes otros que, aunque tú lo ves en pantalla, no están juntos y por lo tanto no sabes lo que está pasando. Claro, incluso hay muchos alumnos que prenden la computadora y se van y no tienen. O sea, como tú dices, al maestro también lo tiene muy difícil. Sí, Bill, vámonos a la pausa y volvemos de inmediato. Bill Wall nos acompaña en esta entrega. En este segmento quisiera preguntarle a Bill, ¿qué crees tú de la recuperación económica del mundo y de nuestro país? Nuestro país ha tenido una significativa recuperación económica. Claro está que tenemos que restar todo lo que decrecimos el año 2019, pero este primer trimestre del año y mayo hemos exhibido un crecimiento importante. Sin embargo, los altos precios del petróleo, igual que en otros países, y los commodities como el maíz, la soya y todo esto ha provocado una subida importante de los alimentos. La canasta familiar está mucho más cara. De hecho, el presidente Luis Abinader ya anunció el aumento de los sueldos mínimos, cosa que va a aliviar muchísimo a las familias, pero también va a
complicarle un poco más la vida a las empresas que todavía no se habían recuperado del todo de la pandemia, aunque hablamos que de las empresas grandes son las que han tenido el mayor aumento y son empresas quizás como supermercados, la cervecería, las telefónicas, que tienen el dinero porque a ellas no les ha afectado por lo menos significativamente la pandemia. Otro punto importante también que quiero preguntarte es la deuda. Nunca como ahora, o quizás o al menos que yo recuerde, se ha emitido tanta deuda y ahora todos somos partidarios de tomar deuda, que en otros momentos estábamos temerosos y ahora decimos es que es necesaria. ¿Hasta dónde esta deuda va a ser sostenible? Y el alza de los tipos de interés, ¿hasta qué punto va a provocar que se vayan los capitales, por ejemplo, de un país como este, porque ya en Estados Unidos va a tener, pues que me van a pagar más intereses, entonces mejor yo en vez de invertirlo en nuestro país, lo tengo en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, no, mira, oye, es una pregunta que requiere de 1 millón de respuestas, sí, pero en fin. Sí. Mira, tú dijiste la economía mundial, pero la voy a tocar en el contexto de la economía dominicana a medida que toque los puntos de la economía dominicana. Perfecto. Tú recordarás el año pasado que hicimos un programa virtual al comienzo casi de la pandemia, sí, y yo recuerdo que se mencionó ahí que había que tomar prestado, porque esa pregunta la teníamos siempre, dado que una de las preocupaciones para República Dominicana ha sido el nivel de endeudamiento, el crecimiento del nivel de endeudamiento. No podemos llevarnos necesariamente porque nuestro riesgo es magnífico y que el mundo no. Es que el que presta va a prestar siempre que haya riesgo y cobra más, ¿no? Sí, claro. Y después nos encontramos con la hecatombe como pasó en la debacle de los años 70, 80 con la deuda externa de los países de Latinoamérica. Pero lo que sí es en este caso, que es evidente, es que en aquel entonces dijimos que el país iba a necesitar divisas, iba a necesitar moneda fuerte, iba a necesitar el dólar, porque la pandemia iba a afectar la producción, iba a afectar las exportaciones, iba a afectar el turismo, que hasta ese momento era la mayor fuente de dólares, generadoras de dólares, y que indudablemente también, y eso fue un fenómeno que no se dio, o que fue un fenómeno por no suceder, que las remesas podían bajar a medida que las economías de donde provienen esas remesas, particularmente Estados Unidos y España y eso, pues también la economía iba a descender y el desempleo aumentar. El desempleo aumentó, de hecho, muchísimo. Pero, interesantemente, las remesas aumentaron. O sea, y hablaremos de eso en paro aparte. Pero bueno, y pensamos que el país necesitaba dólares y que dado que la tasa de interés estaba baja, porque ya había el modelo de expansión monetaria que ya traían los gobiernos de hace algún tiempo y que se había experimentado con la crisis del 2008, porque en la política monetaria se ha usado tradicionalmente para cortos plazos, ¿no? Sí. Donde se pone dinero a circular, baja la tasa de interés, genera movimiento, las empresas toman prestado, crecen, etcétera. Y eso está muy bonito, pero esa por poco tiempo. Pero el fenómeno del 2008, y sobre todo es que se ha convertido casi en un instrumento permanente de utilización continua. Sí. O sea, las casi cero tasa de interés en los Estados Unidos. La tasa de interés. Nosotros, por ejemplo, si tú ves el Banco Central, la tasa de referencia está en 3.50, cuando antes estaba en 6 y pico. Esos 3%, 3,5% es un impacto muy grande. Sí, porque tiene un factor multiplicador. Claro. Entonces, las medidas que habían tomado ya que venían tomando los países y la medida que aquí no era tan necesaria, pero que el gobernador del Banco Central muy sabiamente tenía y ha mantenido desde que está ahí 22 años, 4 en el último gobierno del siglo pasado y 12 en este, y lo que lleva, pues esto tenía lo que se llama en inglés crawling peg, que es la depreciación del peso a razón de un 3,75 a un 4%, que era el índice precisamente, el margen medio, punto medio de la inflación, que es 4%, un 3 a un 5, ese rango. Bueno, eso por supuesto con la crisis no se ha podido mantener, pero no ha sido por problemas nuestros, es que el mundo en sí
ha habido evidentemente una escasez de producto en un momento dado y eso ha creado un elemento inflacionario. Pero en realidad esa política de generar fondos, esa política de haber tomado prestado el gobierno anterior en aquel caso y el gobierno nuevo que tomó prestado bastante con los bonos, de manera que hoy el país disfruta de una reserva monetaria líquida de más de 12.000 millones de dólares que equivalen a un poco más de 7 meses de importación. Y eso ha mantenido la prima del dólar. Y se ha mantenido. Sí, exactamente, porque hay esa reserva. Eso le ha permitido mantener una tasa de dólar que por primera vez Exacto, en mucho bajó tiempo incluso ha reversado sí. la depreciación del peso y fortaleció el peso. Cuando en un momento pensamos que se iba a disparar. Claro, y eso era necesario porque una de las partes que crea inflación y que por supuesto va creciendo es que si tú deprecias la moneda y depende de materia prima, como es el combustible, de medicamentos, de muchísimos productos importados, cuanto menos valga el dólar, pues más hay que eso. Y si tú no tienes los dólares, pues... Claro. Entonces nos pusimos un buen cojín, un buen colchón para protegernos. Y eso fue, la verdad, medida muy acertada. Muy acertada. Entonces, claro, tiene dinero barato, le decimos barato en comparación, y ese dinero pues genera que las personas que tienen negocio pues toman prestado a menos dinero. La banca también se incentivó a que refinanciara préstamos, que diera periodos de tiempo para no quebrar las empresas, para no ponerle presión. De manera que han aguantado y lo van llevando. Claro, lo que eso hace es que proteja a la propia banca porque impide que el gobierno quiebre, el negocio quiebre y por lo tanto también eso... Claro, fortalece. porque si quiebran los negocios, quiebra la banca igual. Exacto. También entró la pandemia en un momento donde la banca dominicana mostraba unos índices de solvencia elevados, mucho más allá de lo impuesto por Basilea, el Tratado de Basilea, pero mucho más, y también un elemento de liquidez muy amplio. O sea, tenía la liquidez y tenían el capital. Un sector que estaba muy bien y eso llevado le permitió, en ese momento. exacto, le permitió tener un amplio campo de maniobra. Sí, tenemos eso, pero el endeudamiento quedamos en que era necesario porque teníamos encima una pandemia, había que comprar vacunas, había que subsidiar a las empresas, la clase a las personas. pobre, la que se había quedado sin empleo, había que mantenerlo. Entonces, claro, evidentemente eso cuesta. Menos ingresos tributarios porque, claro, menos movimiento económico, la economía bajó un 7.6% y, claro, esos son menos ingresos, menos tal. Y que lo hizo todo el mundo, porque no fue solamente la República Dominicana que se hizo. Eso no era que estoy hablando de nosotros. Sí, pero ¿no? para que la gente sepa que no fue un fenómeno que pasó en la República Dominicana, sino que era obligatorio, como tú muy bien has dicho. Eso es lo que hace que, ¿cómo lo manejó República Dominicana? A otros países no fue República Dominicana la primera que puso, por ejemplo, aumentó el circulante. Eso venía ya de política de Estados Unidos, cosas de eso. Eso no era nada nuevo, pero se aplicó aquí muy a tiempo y muy bien hecho, muy medido. Sí. Ahora, Estados Unidos hizo lo mismo y la economía que más se ha recuperado junto con la China es la de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? Primero hay que tener presente que cuando comparamos esto, las estadísticas normalmente se comparan los periodos de este año con el anterior. Sí. Obviamente, cuando lo comparamos con el anterior, pues vemos una mejora extraordinaria, ¿no? Porque el año pasado fue donde recibimos el impacto. Claro. Por ejemplo, estos meses que cayó la economía de una manera estrepitosa. Entonces, cuando comparamos eso, se ve muy favorable. Pero nosotros tenemos que compararlo básicamente con el 19, que es el año... Que todavía no estamos a la par. No estamos. O muy poco. No, imposible. No estamos a la par. Te voy a decir porque las estadísticas se manipulan, ¿no? Están hechas para manipularse interesantemente. Claro. Pero tú, por ejemplo, tienes lo siguiente. La economía del año pasado bajó 7,6. La del 19 subió 5,5. Exacto, todavía nos quedan dos negativos. Okay, fíjate bien dónde estamos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo te digo a ti que la economía nuestra, si estaba, vamos a poner en 80.000 millones y bajó 7 y pico, se quedó, vamos a poner, para no discutir mucho, en 74. Exacto. Entonces, una cosa es porcentaje sobre 80 y otra cosa es sobre 74. Claro. Entonces, el 7.6 que bajó era sobre 80, ¿verdad? Ahora tenemos que vernos sobre 74. Evidentemente, ya hay un margen. Ya hay un cambio diferente. Ya no podemos recuperar 7.6, tenemos que recuperar más de 7.6. Claro. Por eso yo vengo diciendo de hace tiempo que este año es un año de experimento, en todos los sentidos. Experimento en la vacuna
que no se había probado qué tiempo de duración tiene, y aquí hablamos ya, y yo tengo la tercera dosis. Yo también. También, bueno, entonces eso no se esperaba, ni sabemos estas variantes que vienen, qué impacto tienen que tener, pues están experimentando, ¿verdad? Sí, sí. Y la economía igual, porque hay un elemento que no se había tocado, y es que cuando una economía mundial desciende muchísimo, la recuperación comienza y hay una demanda enorme de un principio más allá de la lógica. Exacto. Quiere decir que el productor de petróleo bajó su nivel de producción. Las empresas bajaron su nivel y capacidad de producción. Las materias primas, evidentemente. Muchas de esas minas, muchas de esos campos petroleros cerraron parcialmente para no mantener un costo y acumular un inventario que no tenía salida. Entonces, la OPEP más, porque son más de la OPEP, también evidentemente empezaron a recortar esto, pero no creando escasez, pero a recortar. Y el petróleo ya venía en 35, 40 barriles. El presupuesto de República Dominicana para este año consideraba que el barril de petróleo, si mal no recuerdo, iba a ser un promedio de $45.50. Claro. Bueno, hoy está en 74. El West de Texas, el occidente de Texas, el Brent está un par de dólares más. Sí. Según algunos estudiosos de la materia, se considera que para el cuarto trimestre puede pasar los 80. Es decir, que eso no es que depende está bajando. de lo que pase si Ahora, ¿qué pasa? La si hay economía más de los producción. Estados Unidos, que ha crecido muchísimo, esta es la época en que se usa más combustible, el verano. Por los aires acondicionados, la ola de calor que ha tenido la costa occidental de Estados Unidos y Canadá, la gente que sale en los vehículos a pasear, los viajes a la playa, ya más viajes de aviones, todo eso. Y otra cosa ha sido también un impacto tampoco previsto en el transporte marítimo, donde los contenedores, por ejemplo, que sabemos de Asia, el valor se ha triplicado. del transporte. Pero ¿qué pasa? Hay buques, para hacerlo más económico, buques como el que trabó el canal de Suez, que se lleva 15 a 16 mil contenedores de 20 Pero pies. Bill, ¿por qué es que ha subido tanto el transporte? Porque es que no Porque es hubo una comparable. escasez, primero hubo una escasez de buques que quedaron, ¿no? Y no, esa flota se renueva continuamente para que los buques tengan más capacidad. Porque hay buques que te pueden llevar 5.000 contenedores, 4.000 contenedores, y hay otros que te llevan 15.000 contenedores. Obviamente un buque de 15.000 contenedores te sale más económico. Pero eso no se ha ido renovando, los planes, eso se planifica, pero después requiere tiempo para construir. Lo otro fue que al haber una demanda creciente muy rápida, los puertos no tenían capacidad, los puertos de China no tenían mucha capacidad para atender todos esos buques. Y hay fotos y videos de buques que parecen los convoys que se unían en Canadá para ir a Europa, y tú ves 50, 60 buques ahí esperando turno, porque esos buques no lo puede desembarcar en cualquier sitio, tiene que tener las grúas especiales para bajar el contenedor y subirlo en un tiempo rápido. Es decir, eso evidentemente ha creado una escasez, la materia prima lo mismo. Entonces, estas economías, la china y la americana, que son las mayores del mundo, hoy la producción industrial en Estados Unidos está casi al máximo de su capacidad. Por eso Estados Unidos y China están creciendo tanto. Bueno, ahora ¿qué pasa? El otro fenómeno que hay que tomar presente, claro, eso nos afecta a todos nosotros porque importamos mucho y tenemos que exportar también. Y los contenedores a nosotros siempre nos han costado mucho porque nosotros importamos mucho más de lo que exportamos. Entonces, para tener un contenedor hay que pagar no solamente el viaje de ida, sino considerar que ese contenedor probablemente tenga que volver vacío. Entonces nos cuesta más. Pero eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es el otro fenómeno de todo esto que posiblemente, claro, nadie podía preverlo, todo esto? Era que fuera de esa situación, la subida del petróleo, la cuestión, el empleo ha subido, pero hay un elemento interesante con la subida del empleo. Estados Unidos el mes pasado aumentó en 850.000 nuevos empleos. Sin embargo, la tasa de desempleo subió del 5,8 a 5,9. Wow. Y lo que ha pasado es que salieron un poco más empleos que entraron, porque en esta pandemia hasta ahora han habido mucho empleo creado sobre una necesidad que realmente fue un híbrido de quedarse en casa, eso desencajó a muchos empleados. Y el otro fenómeno, esa gente ahora, cuando vuelve ya va volviendo a la normalidad, no encajan en los empleos y los empleadores tienen que buscar otra gente.
Lo otro ha sido, y eso ha sido interesante, porque lo estudié en un estudio que se hizo, y no esperaba eso. Muchas personas están descontentas con las empresas por el trato de las empresas durante el COVID. Cuando lo obligaron o le pidieron estar en su casa, encontraron que el trabajo era muy diferente, por ejemplo, los maestros, que era muy diferente, que le ponían un estrés extraordinario y que no le daban facilidades, que no reconocían eso porque tampoco podían aumentar los sueldos o darle facilidades. Tú trabajas en tu casa y estás supuesta a trabajar en tu casa. Tú no puedes tener 3 asistentes contigo. Sí, claro. O sea, la presión, el tipo de trabajo, y algunos han dejado la profesión del magisterio para entrar en otras profesiones. ¿Hay estadística de esto en Estados Unidos? Se hizo un estudio recientemente. Entonces, el fenómeno es ese, que ha habido un desajuste, que lo mencionaste tú al principio, de negocios que han desaparecido, que van a desaparecer, pero ese proceso de desajuste ha afectado la mano de obra. Y la ha afectado de manera que sí, hay empleos nuevos, pero los que estaban empleados salen de eso para buscar otro. Es un reciclaje, ¿no? Sí. Y eso es interesante verlo. Aquí se han creado más trabajos informales, obviamente. Claro. Y hemos visto, por ejemplo, los sectores que más han sufrido, como el sector turístico, los restaurantes, los bares, en fin, toda esa Ahora recién gente. se están recuperando con la eliminación. Pero como todavía, quien dice, pero cuando hablamos de recuperar, el dominicano tiende a decir, estamos recuperando y ya creemos que está todo bien. Es que es muy lento. No, y además otra cosa que no estamos considerando, que puede haber una cuarta ola y entonces tener que cerrar otra vez, como ha pasado en todos los países, porque no puede ser, porque el COVID, mira, Gran Bretaña tiene de dosis un 120% de la población. Exacto, y a Israel también. No quiere decir un 120% de la población. Israel anda por un 130%. Sí. Bien. Israel tuvo que volver a ponerse las mascarillas que había dicho. Pero en las estadísticas, las estadísticas mundiales que yo leo todos los días, John Hopkins y otra fuente, Israel hace 2 semanas, 3, tenía 2 nuevos casos diarios, 3 nuevos casos diarios. Que ya no tenía ninguno. Ahora está por 400 casos diarios. Gran Bretaña bajó a menos de 2.000 casos por el índice de vacunas. Abrieron los partidos de fútbol europeos, abrieron. Está en 32.000 casos diarios de nuevo. Wow. Estados Unidos está en 25.000 casos ayer. ¿Y qué significan esto? Los hospitales llenos. Exacto. Y mucha gente que no tanto ahí porque la vacuna, los que están vacunados, han tenido la enfermedad y la puede contagiar, pero han sido menos. Pero los que no están vacunados, con la nueva variante, han estado más graves. Claro. Y se ha transmitido mucho más rápido. Claro. Y por supuesto, cada vez que hay un rebrote, se paraliza otra vez, un cierre otra vez, y lo peor que tú puedes hacer a cualquier cosa del mundo, y la economía sobre todo, que mientras tú tengas una estabilidad, sea descendiente o ascendiente, es manejable. Cuando tú tienes picos y valles así, evidentemente desajusta por completo la estabilidad. Y es lo que pasó y lo que tenemos que corregir, pero la verdad es que pensábamos, en un caso hipotético antes de esto, que una recuperación sostenida siempre iba a ser bueno, y hemos visto aquí cómo hay factores que no lo teníamos en cuenta, como ha dicho Bill, de los empleos, del recalentamiento de la economía, de la subida de los intereses, que puede causar mucha inflación y vamos a decir, una irrupción de lo que era lo que veníamos percibiendo económicamente. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar de un tema que le gusta mucho a Bill Wall sobre el mercado de valores. Volvemos. Bueno, en este segmento quiero preguntarle a Bill, ¿qué tenemos de nuevo sobre este anteproyecto de ley que tú has venido trabajando desde hace tiempo sobre el mercado de valores, que tengo entendido que da ciertas facilidades para la parte fiscal, para promover acciones? ¿Qué hay de eso? Porque hemos tenido hasta ahora lo que son la transacción de papeles comerciales, pero no de acciones. ¿Contempla este anteproyecto lo que es transacción de acciones en el país? Sí, verás, bueno, no es que he estado trabajando mucho tiempo, he estado tratando de promover, porque soy un alto creyente, que un mercado de valores se fundamenta mayormente en el mercado de capitales, ¿no? Que son acciones. Sí. Fundamental. Ustedes recordarán que cuando la toma de posesión del presidente actual,
él mencionó los mercados de valores sí. e indicó que había unas empresas que estaban interesadas en cotizar en el mercado de acciones, ¿no? Él a partir de ahí ha mantenido una posición de mucho interés en esto y ha promovido que vean qué barrera existe. Las barreras existen, pero no eran barreras que afectaban la ley de mercado de valores, eran más bien impositivos. Y una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que si una persona vendía una acción ahora mismo, personal, o sea, privado, que tenía que pagar el vendedor la ganancia de capital, es decir, la diferencia entre lo que le costó la acción y lo que lo está vendiendo, Sí. y tenía sobre esa ganancia que pagar impuesto en ese instante. ¿Cuánto era que se pagaba? No te puedo decir lo ok, que, pero bueno, se pagaba. el hecho es que, y si no lo pagaba en 30 días, el comprador tenía que pagarlo. Bueno, en un mercado de valores las acciones se cotizan y se negocian en la bolsa de valores, y el comprador no sabe de quién era esa acción, Claro. y entonces ya eso se derrumba. Sí. Lo otro es que también para cotizar en bolsa, ya el Consejo Nacional de Valores aprobó un reglamento el año pasado o el año antepasado sobre exigencias a esas empresas en concepto de gobernanza, los controles para transparencia absoluta, tener gente ajena a la empresa como consejeros independientes, en fin, que cumplir con no solamente las obligaciones financieras y todas las otras obligaciones, sino con sus obligaciones sociales, actividades sociales, con protección al medio ambiente. O sea, fin, que también tiene que tener esto todo como eso exigencia. tiene que tener. Y para cotizar tiene que cumplir con todo eso. Eso es un cambio de la noche a la mañana para una empresa que la manejan familiares o poca gente. Entonces, eso tiene un costo. O sea que esas empresas ahora mismo ya no podrían entrar en lo que sería este mercado de valores si no tienen esto. No, tienen que para cotizar, porque para cotizar tienen que registrarlo en el mercado de valores y tienen que cumplir con todos esos requisitos. Sí. Eso requiere una inversión bastante sustancial, un cambio cultural, ajustes en todo el proceso administrativo y por consiguiente eso cuesta. Entonces, lo que ha hecho el gobierno en este caso es darle un incentivo. Y quiere decir que durante los primeros 3 años el impuesto sobre la renta va a ser muy inferior a las empresas que no coticen, bastante inferior, por 3 años. Claro, eso le permite recuperar el costo de la inversión para eso. El Estado recupera eso muy rápidamente porque en el momento que esas empresas se transparenten, entonces ya no se juega con los beneficios netos y se ajustan para pagar menos impuestos. Por supuesto, Ahí ya, por supuesto. O sea que, pero bueno, lo otro para el mercado es que esas empresas, pues evidentemente representan un atractivo para los fondos de pensiones, para los fondos de inversión, para el que quiera invertir, comprarla, porque ya hay un mecanismo, eso se negocia en la bolsa, eso no puede negociarse fuera de la bolsa, hay mecanismos, como pasa en los Estados Unidos, en esos países. Es decir, que eso cambia 180% grados. Y los fondos de valores nuestros, habría que cambiar la ley, porque creo que no pueden invertir en bolsa de valores, ¿o sí? Bueno, no, la ley está hecha, la primera ley del 2000 ya tenía, pero todavía no teníamos eso. La primera ley del 2000, por ejemplo, hablaba de fondos de inversiones, pero tardaron 13 años en salir primero, porque es una evolución, ¿no? Sí. Es decir, que esto abre de lo que es un mercado de valores a mercado de capitales, porque cuando hablamos de inversión ya tú estás comprando acciones en la empresa, tú tienes voz y voto en el consejo de la empresa y eso tiene que ser automáticamente transparente. Que compra la acción tiene que estar informado de todo lo que pasa en la empresa, presentaciones trimestrales como los bancos, de los beneficios, en fin, es un mecanismo porque ya quedan empresas reguladas por el mercado de valores. Que le conviene al gobierno. Y ya eso lo hace muchísimo. Competitivo. Para las empresas, el dinero que adquieren por medio de la acción es el más barato, no es deuda. Por supuesto. Pagan dividendos, que no pagan todos los dividendos, se queda y una si le va parte mal, pues no, además, ¿qué es lo que pasa? Es que el que invierte en una empresa no invierte para vivir de los dividendos, invierte por la plusvalía que tiene esa acción en el tiempo, porque la empresa va creciendo y claro, la acción que tú compraste puede ganar muchísimo como puede ganar poquito, claro, o sea corre el riesgo. Sí, pero no es que puede ganar, mientras el valor de la acción suba, porque los dividendos se controlan. Yo puedo ganar 1.000 y pagar 100 en dividendos y los otros 900 se quedan en la empresa para generar más riqueza.
O sea que no es eso, es qué valor. Si yo me mantengo la acción en 5 años. Yo sé de una empresa reciente, fuera de aquí, que en el año 17 cotizaba la acción a $27. Yo lo vi hace 2 meses, valía 65. Sí, sí, o sea, claro. no es que quiere decir que todo el mundo es así, Claro, por supuesto. no, Hay no, sectores porque y hay hay también sectores. que bajan. Y depende también el riesgo del sector. O sea, si tú eres un inversor y tienes una cuenta en el banco y tú quieres hacer una inversión y le tiene que pasar ese dinero al puesto de bolsa, que es el que va a hacer la transacción en tu nombre, hoy hay un punto costo, 15 que te cobran. Un punto 15 que te cobran. A veces son montos elevados. Por consiguiente, eso se elimina para permitir el flujo sin costo adicional. Eso debió haberse O sea que eliminado hace eso va muchísimo a permitir. tiempo. Y hay el anteproyecto en el Congreso actualmente. Y por supuesto va a salir a vista pública y después lo revisaremos ya la última toque, ¿no? Lo otro que es importante en el mercado de valores es que recientemente anunció, puedo mencionar la revista, ¿no? Porque la revista Market Brief, que toca aquí todo lo que es mercado de valores y la banca, en fin, sistema financiero, anuncia, y ahí descubro que la Bolsa de Valores de República Dominicana se ha asociado con la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Y le va a dar una pequeña participación accionaria, va a ser una inversión la Bolsa de Chile. Eso es muy interesante porque la Bolsa de Chile existe desde hace 125 años, tiene una plataforma de negociación y demás muy avanzada, es un referente en la América Latina y además también tiene participaciones en bolsa en Colombia y en Perú. Es decir, no solamente esto va a fortalecer toda la plataforma y todos los sistemas, porque trae el know-how, sino que también nos abre las puertas al futuro a la integración regional, puesto que ellos tienen punto aparte de Chile, que donde operan, tienen en Colombia y demás. Muy bien. Y entonces eso es el primer paso más adelante. Vamos, nuestra bolsa todavía tiene que desarrollarse, pero sí empezamos a ver ya en el horizonte que hay una base para poder negociar títulos dominicanos en esos mercados eventualmente y a la vez que ellos puedan negociar aquí en contrapartida. Es decir, 2 cambios muy significativos que valía la pena mencionar porque ya el mercado de valores de República Dominicana, que el año pasado creció un 12% en sus transacciones, no obstante la crisis, ¿no? Eso es fabuloso. Es decir, ya están tomando pasos muy marcados y entendemos que hay empresas grandes que ya están interesadas en salir en bolsa con sus acciones. Y también extranjeras, Bill. No, extranjera aún no. Pueden no, la todavía. Extranjera, es difícil que una compañía extranjera venga porque la extranjera va a buscar al menos que vaya a invertir aquí dólares y no es para invertir aquí para llevárselo fuera, ¿no? Claro. Pero sí puede ser que haya alguna empresa que le interese operar aquí y en vez de poner todo el capital, pues poner capital ellos y que tengan los... Que sería muy conveniente para eso, nosotros sería también. Interesante. Bill, se nos acaba el tiempo. Es muy importante la pregunta, ¿cuánto tiempo va a tardar esto? Esto es un anteproyecto, hay que someterlo ahora a las cámaras. ¿Cuánto tú Está estimas? en las cámaras. Está en las cámaras en este ya momento. lleva algún tiempo en las cámaras. Hay una comisión de estudio y ese proyecto, ¿no? Y además de eso, después que haya la vista pública, pero eso es un día, ¿no? Normalmente el Congreso. Sí. Vendrán con las observaciones de nuevo, se revisará ya la última vez, se anticipa o se espera o deseamos todo que para fin de año, principio del año que viene, porque evidentemente tenemos que hacer un reglamento que no se ha hecho aún sobre las negociaciones de las acciones. ¿Y qué tiempo puede tomar esto? Muy brevemente, No, eso Bill, tenemos que trabajarlo acelerado, pero calculemos que para fin de año, principio del que viene, ya lo más probable es que se pueda estar negociando en el mercado dominicano. Fantástico, excelente noticia. Además, las empresas también tienen que cumplir con los requisitos. Que también eso toma tiempo y ya ellas lo saben. O sea que hagamos primer trimestre del año que viene, yo creo que podemos tener. Fantástico, que sería un éxito. Fantástico, me parece necesario en nuestro país poder permitir que las empresas se financien y así tiene oportunidad cualquiera, con incluso un monto pequeño, participar de no, una además, ganancia. mira, aquí han habido empresas íconos dominicanos, que no voy a mencionar los nombres, que han sido compradas por empresas extranjeras. Sí. Ahora mismo lo que tienen que hacer es poner su eso, adquieren capital para crecimiento, adquieren capital y esas empresas pues se quedan siendo dominicanas. Importantísimo, porque la mayoría de las empresas grandes de nuestro país han tenido que ser vendidas. Se nos acabó el tiempo, Bill, qué bueno tenerte con nosotros. A ver si no pasas tanto tiempo para volver. No, espero que no. Amigos, hasta la próxima. Muchas gracias.